Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Películas, yo soy Oscar. Antes de pasar al tópico de este video, quiero responder un comentario. Titulé otro video reciente también con una pregunta y me han criticado que el video no termina con una respuesta contundente. Sí, no. Y lo que pasa es que en un tema complejo muy raras veces hay sís, nos, sin matices. Por eso el título había sido una pregunta, por eso lo es el de este video también. No esperen acá tampoco un sí, un no contundente terminando este video. Ok, vamos al tema. Me han pedido varias veces que hable de esto, así que vamos con ello. Antes de responder a la pregunta, ¿es X cosa una ciencia? Es imprescindible aclarar primero algo que no suele ser aclarado. ¿En el marco de qué filosofía de la ciencia en particular estamos hablando? Con un poco de imaginación y tiempo libre, yo me puedo sacar del sombrero una filosofía de la ciencia para la cual el estudio de las correlaciones entre los sueños y el resultado de la quiniela sean una verdadera ciencia, pero la física de partículas no lo sea. La pregunta, ¿es la sociología una ciencia? Entonces, se sobreentiende que está limitada al contexto de un puñado de filosofías de la ciencia razonables y que en las que todos estamos de acuerdo, más o menos, que ese puñado de filosofías son bastante sensatas. Esto es una verdad de perogrullo después de aclararlo, pero no lo era si uno no lo aclaraba. Por razones de tiempo me voy a limitar a los puntos de vista de tres filosofías de la ciencia. Me parecen no las más importantes, pero sí las más relevantes para el tema particular del que estamos hablando. El llamado problema de la demarcación entra a lo grande en la historia de la filosofía a principios del siglo XX, como mucho a fines del siglo XIX. Antes había una separación muy grosera, muy intuitiva, entre las que se consideraban ciencias en serio, ciencias de primera, y ciencias de segunda, ciencias menores, pero nadie se había ocupado de discutir el problema en profundidad. Al menos ningún filósofo había hecho desde ese tema el centro de sus reflexiones, el asunto principal. El primer criterio de demarcación que tiene un reconocimiento hegemónico es el de Karl Popper. Este dice que lo que caracteriza a la verdadera ciencia es hacer predicciones absurdamente improbables de acertar por pura casualidad, que se sigan necesariamente de los postulados de la hipótesis y que sean verificables experimentalmente. Este criterio de demarcación no permite demostrar si una teoría es verdadera, sino solo si es falsa. Por eso esta filosofía se conoce como falsacionismo. Una objeción que se le planteó a Popper es que, según su teoría, la relatividad no sería una ciencia, porque en su tiempo no había hecho predicciones. Hoy hemos descubierto los agujeros negros, las ondas gravitacionales y otras cosas que eran predichas por la teoría de Einstein y que no habían sido observadas todavía, pero en su tiempo esta era una objeción válida. Popper, por eso, acuñó para tapar este agujero un neologismo extraño: retrodicción, que es algo así como una precuela teórica, o sea, una predicción hacia el pasado. La nueva teoría explica fenómenos que ya habían sido observados, pero los que nadie había dicho, nadie había dado una explicación, nadie había dicho otra cosa que what the fuck, ¿qué fue eso? Como que la luz se mueve en el vacío a la misma velocidad con respecto a un observador en movimiento que a otro quieto, la órbita en forma de roseta del planeta Mercurio, o la desviación de la luz de las estrellas cercanas al Sol durante un eclipse. Todo esto ya había sido observado antes de Einstein. Pero todo el mundo dijo que diablo fue eso y siguió con su vida feliz y contento. La nueva teoría explicaba todo lo mismo que explicaba la física de Newton y, además, predecía todos esos hechos extraños como consecuencias lógicas de sus principios. Solamente que estas predicciones eran predicciones a posteriori, eran retrodicciones. Como es algo bastante comprensible que esto nos haga ruido en la cabeza, que nuestro sentido común nos dispare una alarma,
vamos a explicar qué es esto de la retrodicción. Una retrodicción no sería algo así como acertar todas las carreras después de leer el diario del lunes. No exactamente. Si alguien me explica su fórmula para apostar, la cual es rigurosamente matemática y metódica, en su explicación no incluye ningún término ambiguo, inverificable ni subjetivo, me paso un montón de diarios viejos y declara, usando mi técnica, yo hubiese triplicado el monto de mis apuestas en estas carreras. Ok, eso suena interesante. Cuando alguien me dice que el huracán Katrina, en cambio, fue causado por el libertinaje de la sociedad norteamericana o que el desborde del río Yangtze este año fue provocado por el cambio climático, que esas profecías se hagan a posteriori, se hayan postulado a posteriori de los hechos, después de que se profetizaron, después de que ocurrieron los hechos, es realmente lo menos importante. Lo que importa es que no hay una necesidad lógica entre la teoría y la predicción. Este es el punto central. Imaginemos al astrólogo con más suerte del mundo. El tipo publica un libro con 120 predicciones, 10 para cada signo del zodíaco. Leemos su libro un año después y nos encontramos con que acertó todas, las 120. ¿Demuestra esto que la astrología es una verdadera ciencia? No, porque la suerte del astrólogo no cambia la cuestión esencial. No hay un vínculo de necesidad entre sus predicciones y su teoría. Tipo simplemente tiró predicciones y acertó. La teoría de la relatividad no solo explica las anomalías observadas en la de Newton, sino que las explica de modo armonioso, elegante, y no mediante parches añadidos a su teoría para hacerle predecir esas anomalías a posteriori. Sí, la desviación de la luz de las estrellas. Sí, mi teoría predice eso, porque hay en el Sol una fuerza desviadora de la luz, que desvía la luz de las estrellas cercanas. Como predijo mi teoría, eso es lo que ha ocurrido. Y en el próximo eclipse va a ocurrir lo mismo, y si eso no ocurre o no lo observamos, debe ser culpa del bloqueo norteamericano, lo cual también ha sido predicho por mi teoría. Bueno, eso no funciona. Los principios de la teoría de la relatividad predicen que las estrellas cercanas al Sol se van a ver en un punto muy preciso del cielo que se puede calcular con un rigor extremo, distinto de donde deberían estar, de donde deberían verse normalmente, de donde están realmente. Y esto no es un añadido a su teoría, es una consecuencia necesaria de su teoría. O sea, se sigue de modo inevitable de los principios. Si la observación no confirmase esto, implicaría que la teoría es incorrecta, que la teoría es falsa, habría demostrado la falsedad de la teoría, la habría falsado. Una vez que entendemos cuál es el verdadero rol que desempeñan las predicciones en la filosofía de la ciencia de Popper, nos damos cuenta de que haber sido hechas antes o después de observar los hechos realmente no es algo tan importante como nos dice el sentido común. Popper llamaba todo lo que pretendiese ser una ciencia y no cumpliese con el criterio de demarcación pseudociencia. Y este es quizás el concepto más abusado, más tergiversado en la historia de la filosofía. Una pseudociencia es una disciplina con amplio reconocimiento académico e institucional, cuyos postulados no hacen predicciones falsables. Solo por extensión, de modo más bien metafórico, se puede decir que cosas como la astrología o los cristales mágicos de cuarzo que curan son pseudociencias. Popper nunca usaba el término en ese sentido. Y con frecuencia me encuentro con comentarios indignados como la psiquiatría está reconocida por la Organización Mundial de la Salud y la mayoría de los sistemas de salud de todos los países del mundo. 100 premios Nobel afirmaron que la sobrepoblación es un problema grave. 10.000 científicos advierten que el cambio climático provocará una catástrofe en los próximos 15 años, etc. Bueno, respuesta. Eso precisamente es el rasgo definitorio de una pseudociencia.
La pseudociencia lo es no porque no tenga reconocimiento académico, sino porque lo tiene. Esta es su característica definitoria. Una pseudociencia es básicamente una superstición, pero tratada como ciencia, a lo que es considerado como si fuese algo tan riguroso como la física de partículas, aunque sus postulados realmente no tengan mayor fundamento que lo de la astrología o los cristales cuánticos que curan. Hay un cierto relativismo entre una superstición y una pseudociencia, porque la diferencia depende de un factor externo a ellas mismas. O sea, por ejemplo, lo que es una simple superstición en el país A puede ser una pseudociencia en el país B. Digamos, el Feng Shui no pasa de ser una superstición en Occidente, donde no tiene mayor respaldo que revistas sobre decoración de jardines. En cambio, es una pseudociencia en Hong Kong, donde la ley establece que la orientación y el diseño de los edificios debe respetar los principios del Feng Shui y los planos necesitan la aprobación de un experto con un título oficial. Ahí ya estamos hablando de una pseudociencia. Popper clasifica de modo indudable como pseudociencias a dos teorías, el psicoanálisis y la doctrina histórica de Marx. Después, habiéndose mudado a Estados Unidos, donde el psicoanálisis nunca pegó demasiado y el marxismo no tenía muchos simpatizantes, en esa época por lo menos, se dedicó a darle palos al fatalismo histórico en general, no solo a la teoría de Marx, señalando que varias filosofías de la historia que le caían muy simpáticas a los intelectuales norteamericanos compartían principios de fondo, postulados básicos importantes, no muy distintos de los de Marx. A las ciencias sociales Popper las designa con un término un poco más amables, ciencias en sentido no estricto, señalando que las ciencias sociales no pasaban por su criterio de demarcación, pero que había en ellas una genuina vocación de verdad, un espíritu científico que según Popper no tenían ni el psicoanálisis ni el fatalismo científico. Esta afirmación va por cuenta de Popper, yo solo la estoy citando. La primera competidora seria que tiene esta filosofía hegemónica es la de Russell y otros filósofos ingleses, o bien que residían en Inglaterra, como Wittgenstein, que es menos estricta que el criterio de demarcación de Popper. Esta establece que la ciencia comienza por la observación, se inventa un principio para explicar las observaciones, principios que se sacan del sombrero, y se sacan todas las consecuencias por lógica de ese principio, a ver si coinciden con la realidad. Dado que este método es una combinación de hipótesis y deducción lógica, se lo conoce como método hipotético-deductivo. Estos filósofos no establecen un corte tajante entre lo que es ciencia y lo que es no ciencia, sino una gradualidad, según que tanto use el pensador el método hipotético-deductivo en sus investigaciones. Las ciencias sociales en esta filosofía vendrían a ser algo así como la primera B, la B nacional de la ciencia. Richard Feynman acuñó el concepto de cargo cult science, ciencia de cargo oculto, ciencia de cargo oculto, que se suele confundir con el de pseudociencia, se los usa como sinónimos, pero que de hecho es una idea completamente distinta. Un cargo oculto es un conjunto de rituales que se origina cuando una sociedad primitiva entra en contacto con otra tan avanzada que le resulta incomprensible. Los más conocidos cargo cults son los que se crearon en las islas melanesias tras la ocupación norteamericana durante la Segunda Guerra. Pónganse por un momento en el lugar de un paleolítico que de repente ve una multitud de hombres llegar en barcos más largos que una aldea y con el alto de un volcán, y de los barcos salen vehículos blindados, lanzallamas, gente que aplica inyecciones que eliminan mágicamente infecciones mortales y sobre todo cargamentos aéreos, cargo. Los embarques arrojados en paracaídas que a veces se extraviaban y caían en los territorios de los nativos. Cajas enormes de madera
llenas de comida y herramientas estupendas de un material brillante más duro que la piedra, junto con objetos misteriosos cuya función nadie lograba entender, todo esto cayendo del cielo. Alguien de una civilización más avanzada, digamos un persa antiguo, hubiese comprendido que estaba viendo alguna clase de operación militar. Para los melanesios eso no podía ser otra cosa que un regalo de los dioses. Así que para traer más cargamentos del cielo, enviados en paracaídas por los dioses, empezaron a imitar la magia de esos hombres extraños que habían venido vaya no sé de dónde. Hicieron pistas de aterrizaje, torres de control, banderines de señales con hojas de palmera, etc. Cargo Cult Sign es un modo de hacer ciencia que recuerda sospechosamente a los aeropuertos melanesios. Se produce cuando la investigación en ciertas áreas se ha desarrollado de modo considerable, así que los investigadores suelen enfocarse en su trabajo concreto y no reflexionan acerca de sus métodos ni sobre el porqué de esos métodos y no hacer las cosas de otro modo. Desde luego hay una buena razón para hacer las cosas así y no de otro modo, pero la mayoría no la conoce. Esos procedimientos se han convertido simplemente en el modo en que se hacen las cosas en ciencia. Y entonces viene un investigador que quiere estudiar un nuevo aspecto de la realidad y no sabe cómo hacerlo. Así que simplemente observa cómo se hacen las cosas en ciencia e imita esos procedimientos, sin preguntarse por qué lo hace, ni si esos procedimientos son adecuados a su propio objeto de estudio, que es distinto del original. Feynman señala que las ciencias sociales son casi en un 100% cargo Cult Science, pero que también hay bastantes aeropuertos melanesios en todas las disciplinas, incluyendo la investigación en física más sofisticada. Y estos son 3 puntos de vista que quería señalar. Hay otros filósofos de la ciencia más importantes, o por lo menos más influyentes, pero me centré en esos 3 porque me parecieron los más relevantes para la pregunta puntual de este video. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.